El Sistema Público de Radiodifusión presenta a Sergio Vique en Solo Preguntas y Respuestas. A Carlos Eduardo Osegueda le quedaba menos de un año de vida. Al menos eso le decían los médicos. Se preparó para morir, pero al hacerlo encontró la manera de vivir. Eso fue hace casi 2 décadas ya. Hoy no toma un solo medicamento. Él afirma que su cura fue el Chinen Chikung. Conozca a Lin Yang Laoshi, como lo bautizaron allá en Oriente. Hoy con nosotros aquí en SPR, Solo Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. ¿Qué es el Chinen Chikung? Porque tiene una trascendencia muy importante en tu vida y en la de otras personas. Ahorita vamos a hablar de ello. ¿Pero qué es? Bueno, el Qigong es un genérico, es el estudio que han hecho los grandes maestros chinos a lo largo de miles de años acerca de cómo funcionamos los seres humanos y cómo a través de nuestros hábitos físicos, mentales y emocionales podemos generarnos una mejor salud en todos los aspectos de la vida. Y el Chinen Chikung, esta forma específica de Qigong, es la creación del hombre que está considerado hoy como la más alta figura en la historia del Qigong, en los más de 5,000 años de historia del Qigong. Más de 5,000 años. Él es considerado también como uno de los 10 médicos más sobresalientes de China. Y él crea una forma científica de Qigong. Lo que él hace es tomar 5,000 años de muchísima información y sistematizarla de una manera magistral, ¿no? Entonces, es el Qigong que se ha convertido pues, en el Qigong más importante en la historia. ¿El Qigong son movimientos para que la gente lo entienda o qué viene siendo? Pues mira, tiene una base teórica extraordinariamente simple, pero sumamente profunda, y que desde el momento en el que tú empiezas a conocer un poquito más acerca de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionas tú, de cómo usar la mente, porque en la escuela nos llenan la mente de información, pero no nos enseñan a usar la mente. Entonces, hay una base teórica junto con la cual se aplican una serie de ejercicios mentales y físicos que cualquier persona puede hacer. Entonces tiene una parte postural, de higiene postural. Hay que empezar por aprender a cultivar mejores posturas físicas, lo cual promueve el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestras vísceras, una mejor química interna. Y junto con ello, pues toda la práctica sistemática de los métodos y la observación constante de los aspectos teóricos. ¿Desde qué edad practican en China el Qigong y hasta qué edad? Porque yo he Tanto visto... en China como en México, nosotros damos un curso de niños, es un curso de verano, y hemos tenido alumnos desde los 5 años. Mis hijas practican desde que tienen un mes de nacidas. Mira. Y ancianos de cualquier edad, ¿no? Realmente no hay un límite de edad, es una práctica para todos, es un conocimiento que yo tengo 16 años y medio trabajando para que todo el mundo pueda accederlo. Porque, bueno, tú ya conoces un poquito mi historia, a mí me permitió salvar mi vida, pero he visto muchísimas personas que teniendo una vida saludable y plena, a través de la práctica realmente experimentan niveles de plenitud mucho mayores. Esa es la parte que creo que a nosotros nos interesa más. ¿Cómo encontraste el Chinen Chikung? Ok. Yo estuve enfermo desde los 2 años de edad. Durante 20 años me traté con medicina convencional, vivía a base de antibiótico, principalmente penicilina, y pues nada funcionaba. Yo empecé a generar un cuadro de fiebre reumática que se fue agravando, tenía periodos de estar mejor, tenía periodos de estar mal. A pesar de eso, viví una vida bastante normal durante los primeros 20, 22 años, pero cada vez se fue complicando más el cuadro. Los médicos de repente no entendían bien qué era lo que estaba pasando. Ya sabes que la visión médica moderna es muy
incisiva, se fijan en una sola cosa y cuando en Europa me hacen un diagnóstico completo, pues descubren que lo que pasa es que tengo afectado el hígado, los riñones, las suprarrenales, los huesos, los pulmones, la sangre, en fin. Sí, pero entiendo que tu hígado estaba prácticamente inservible. Prácticamente. Inservible. O sea, Y entiendo que era estreptococo beta hemofílico, ¿así se le llama? Beta hemolítico. Beta hemolítico. Hemolítico y estafilococo ¿qué es esto? dorado. Son bacterias. Son bacterias bastante comunes, por cierto. Atacan mucho, sobre todo, a niños en las escuelas y la mayoría de la gente sale adelante sin mayor problema. Pero en mi caso fue una infección muy severa, combinada con ciertas debilidades de tipo genético que comparto con mi familia. Y bueno, se juntaron las condiciones se reunieron las condiciones para que esta bacteria pues hiciera de las suyas en mi organismo. Entonces estuve muy grave de chiquito, varios años. Y después tuve un mejor periodo cuando entré a la primaria, pero siempre pues con problemitas constantes, ¿no? La infección se convirtió en esta enfermedad que se llama fiebre reumática y bueno, pues hacia los 22 años yo empecé a sentir cómo mi cuerpo empezaba realmente a tener dificultades importantes para las funciones más básicas. ¿Alguien más en tu familia? Porque No. hablabas de que compartías esta No, en Europa lo que me explicaron es que todos los seres humanos tenemos ciertas predisposiciones genéticas. Entonces hay familias que tienden más a desarrollar ciertos problemas de salud y bueno, en mi caso, por mi predisposición genética, la combinación de la fiebre reumática, los muchísimos medicamentos que me dieron durante tantos años para combatirla, había generado un cuadro muy complicado, ¿no? Entonces, algunos de los padecimientos que tenía habían sido provocados por la fiebre reumática y otros habían sido el resultado de décadas de antibiótico y medicamento contra el dolor y las inflamaciones y demás. ¿A qué punto llegó tu vida? Bueno, llegó el punto en el que yo ya no pude seguir funcionando. Yo me independicé muy joven, a pesar de la enfermedad. Siempre fui muy luchón. Vengo de una familia de gente muy exitosa y muy exigente, muy disciplinada, y esa fue la formación que tuve. Y yo logré independizarme muy joven. Y bueno, llegó el día en el que pues, ya no podía ir a trabajar, ya no podía ¿Qué hacías? pagar mis cuentas. Yo estudié diseño gráfico y daba clases de artes marciales. Entonces, la parte física pues, era cada vez más demandante para mí y el cuerpo cada vez me respondía menos. Y a través de toda la otra parte, que es la parte creativa, la parte del arte, la parte de abstraer la información y generar proyectos, pues empezó a ser muy difícil porque mi mente también se fue debilitando, ¿no? Entonces, de veras me costaba trabajo pensar, me costaba trabajo decidir, me costaba trabajo ser creativo, ¿no? Entonces, pero sobre todo pues, me costaba trabajo pararme, ¿no? Llegó un momento en el que yo tenía que arrastrarme para ir al baño, que levantarme de la cama era un proceso que podía durar de 2 a 3 horas de estar luchando. A veces no me levantaba, sino que me deslizaba hacia el piso y había días enteros en los que no era funcional. Entonces, eventualmente, pues yo ya no podía cumplir con compromisos y tuve que renunciar a mi trabajo y tuve que vender mi casa y vender todo lo que tenía para irme a luchar por mi vida. Y estuve en Estados Unidos y en Europa con especialistas muy serios que trabajan, además de ser doctores en medicina, son personas que tienen una visión más completa de la salud, ¿no? Trabajan con kinesiología aplicada, acupuntura, etcétera. Cosas que en su momento a mí me parecían como... medio mágicas. Medio mágicas, ¿no? Exactamente. Claro. Pero en los momentos de desesperación, pues cuando ves que 20 años de hacer las cosas como tú crees que tienen que ser no están funcionando, pues hay que buscar. Claro. ¿Qué te Justamente un médico holandés fue a China por curiosidad de investigar el hospital más grande del mundo libre de medicamentos y regresó verdaderamente impactado, ¿no? Un hombre que ha viajado por todo el mundo, que es escritor de varios bestsellers relacionados con el tema de la salud, y llega y me dice, es lo más impresionante que he visto en mi vida, ¿no? La gente se cura haciendo ejercicio. No hay dietas, no hay agujas, no hay masajes, la gente se cura
haciendo ejercicio. Y ejercicios tan sencillos que pueden hacer personas que no gozan de buena salud. Sí, o sea, no tienen que ser atletas, ¿no? Sí, no, pues pueden ser ancianos que están desahuciados y que no pueden moverse, porque la parte más importante de los ejercicios es la parte mental. Entonces, aun cuando no puedes mover tu cuerpo, cuando no tienes control sobre los movimientos de tu cuerpo, si tu mente funciona, puede cumplir con las funciones básicas, te puedes comunicar, puedes seguir instrucciones sencillas, puedes practicar Chin en Chikung. Decides ir a China. Decido ir muy escéptico, honestamente. A mí en Europa me habían dicho que lo más probable es que yo no fuera a vivir más de un año. Y yo ya había hecho todo un trabajo de reconciliación con eso. Había escrito mis cartas de despedida, me había puesto en paz con todo y estaba listo para marcharme, ¿no? Habían sido ya casi 30 años de lucha, porque fueron 20 de medicina convencional y casi 10 de buscar otras opciones, ¿no? Entonces yo ya tenía 29 años, de los cuales pues solo 2 no había estado enfermo, ¿no? Entonces, este médico holandés que me habló de este hospital y demás, me mandó un video y un día, por no dejar, me puse a hacer un poquito los ejercicios y sí me impactó. Fue muy claro que algo pasaba en mi cuerpo cuando realizaba esos ejercicios. Tanto como para decidir ir a China a averiguar qué era lo que estaba pasando y por qué unos simples ejercicios me estaban generando reacciones, por cierto, no agradables. No, yo me empecé a sentir muy mal. Yo empecé a hacer los ejercicios, me sentí pésimo. Pero me despertó una curiosidad científica. La verdad es que yo decidí, cuando me dijeron que me iba a morir, decidí dedicar ese año no a morir, sino a vivir. Y el sentido más importante de mi vida, para mí fue muy claro, era crecer. Entonces yo dije, yo voy a crecer hasta el último día. Y crecer en amor, y crecer en perdón, y crecer en conciencia, y crecer en capacidad de hacer de servicio, crecer en lo que pueda crecer tumbado en una cama, pues en eso voy a crecer hasta que me muera. Y cuando hago estos ejercicios y me doy cuenta que el cuerpo está reaccionando de unas maneras mucho más tangibles que con cualquier cirugía que me hayan hecho, con cualquier tratamiento agresivo que me hayan dado, yo dije, bueno, pues por lo menos voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Y en eso voy a crecer. Sí. Honestamente no pensé que me fuera a curar. O sea, yo ya tenía 30 años intentando curarme. Yo ya había viajado por muchos lugares, intentado muchas buscar cosas. El agua de Tlacote, ¿no? Fue ir a conocer un poquito más de la vida, del mundo, de mí mismo. Y bueno, pues para mi sorpresa me reciben de una manera especial, en un lugar especial, y me dan un entrenamiento que ellos me expresan nunca le habían dado a otra persona. ¿Por qué? Pues yo pensé que porque estaba muy enfermo. En aquel momento yo no hice mayores preguntas, porque tampoco es que diera mucho chance de hacer preguntas. Yo sí le eché muchas ganas, soy una persona que siempre se exigió y lo hice hasta el último momento. Yo creo que eso les gustó. Y un día la maestra principal, la que estaba llevando el entrenamiento, todas las decisiones importantes, qué se me enseñaba, cómo se me enseñaba, cómo se me enseñaba, etc., pues me dice que yo voy a enseñar Chin en Chikung. Cuando estabas destinado a morir. Cuando estaba, que yo no podía ni conmigo mismo. Entonces, yo le dije pues que yo supuse que por eso ellos estaban enseñándome de una manera especial, pensando que a lo mejor yo tenía interés en enseñar Chin en Chikung, cuando yo de veras no solo no tenía interés, o sea, no podía. Pero bueno, ella insistió, fue una reunión muy especial que tuvimos en su casa que nunca olvidaré, y ella simplemente me dijo, tú vas a enseñar Chin en Chikung. Entonces yo me comprometí a que si me curaba, lo iba a considerar. Lo iba a considerar. Lo ibas a considerar. ¿En cuánto tiempo empezaste tú a notar mejoras? Yo estuve en China alrededor de... Fueron como 5 meses de viaje entre China y mi regreso a Estados Unidos, porque después de China estuve un tiempo en Estados Unidos con un gran amigo mío. Yo en México no tenía nada, no tenía casa, no tenía ropa, no tenía ya un centavo, ¿no? Y fue hasta que llegué a Estados Unidos que empecé a notar mejorías. Yo en China nunca me sentí mejor, al contrario.
Tuve muchos momentos de crisis y muchos momentos en los que estuve a punto de claudicar, pero pues ellos me motivaban y me decían que iba muy bien y que estaba cambiando mucho, pero que yo no me daba cuenta. Ajá. Y yo francamente no los tomé en serio, ¿no? Claro. Pues 5 meses después, por primera vez en mi vida me doy cuenta que no me duele nada, que no tengo nada inflamado, que tengo una vitalidad que jamás había tenido en mi vida, que tengo una claridad mental extraordinaria, que mi mente está empezando a hacer planes de nuevo. Y llegó un día en el que fue clarísimo para mí que estaba realmente saludable, algo que nunca en mi vida había experimentado, ¿no? Fueron muchos indicativos que me lo dejaron ver muy claro. ¿Tú tomabas medicamentos? Ya para entonces no. Yo salí de Europa la última vez con una maleta llena de medicamentos, muy caros, por cierto, y los tenía que consumir en dosis tremendas. Y yo ese año que estuve en Europa me dijeron, si sobrevives un año, te regresas a Europa para una segunda fase de tratamiento. Pero la verdad es que ellos hicieron un gran esfuerzo, los especialistas de Europa, porque fueron investigadores que pagaron la mayor parte de mi tratamiento. Yo no lo pagué, lo pagaron ellos. Y realmente yo no vi resultados como para pensar en volver a someterlos a ellos a un gasto de esa magnitud. Y a mí, porque yo la parte que pagué pues me dejó casi en la ruina, ¿no? Claro. Entonces, yo ya tenía varios meses de no consumir medicamento y cuando llego a China pues ya no tengo ningún medicamento. Pero además en China no puedo cuidar mi dieta, que es una de las cosas más estrictas que yo tenía que vigilar, ¿no? No podía asegurarme que el agua que bebía hubiera pasado por filtro de ósmosis inversa, carbón activado, rayos ultravioleta, porque eran cosas que se tenían que cuidar. Y en China, pues comí lo que había y tomé lo que había. Y en todas esas circunstancias, pues no solo no me enfermé más, sino que 5 meses después empezó mi proceso franco de curación. Es importantísima tu historia porque al final estamos hoy en un mundo en el que cada vez los medicamentos están más dentro de nuestra vida. Si no los tomamos, nos dicen que no nos vamos a curar. Pero también me gustaría irme hacia el otro lado y es de pensar, no hay que crear falsas expectativas. O sea, claro. El Qigong, el Chinen Qigong, ¿es correcto? Sí. No va a curar a alguien de cáncer, o sí lo va a curar. O sea, ¿qué le dirías ahorita a la gente? Porque hay gente que nos ve y que está interesada en esto de decir, esto puede ser para mí. Claro. Hicimos un protocolo de investigación con el Instituto Nacional de Cancerología en donde se midió la mejoría en la calidad de vida del paciente con cáncer. En China, yo conocí personas que aseguran haberse curado de cáncer, personas del campo académico de China, científicos de renombre muy, muy, muy grande, y aseguran haberse curado de cáncer. ¿Pero qué pasó aquí en el Cuando Instituto hicimos Nacional? aquí la investigación con el Instituto Nacional de Cancerología, después de un curso que impartió Fuerza Integral a pacientes del instituto, en reuniones con ellos me explicaban, mira, nosotros no podemos decir que la gente se cure de cáncer. Nada más hay 2 o 3 tipos de cáncer de los que podríamos decir que la gente se cura. Todos los demás tipos de cáncer, lo que vemos son remisiones. Y a veces las personas tienen una remisión y no se mueren de cáncer, se mueren de otra cosa, ¿no? ¿Qué te puedo yo decir? ¿Hay personas que practicando Chinen Qigong tienen remisión? Sí, sí las hay. Hay personas que practicando Chinen Qigong están perfectamente bien. Sí. Yo hice un compromiso con el Instituto Nacional de Cancerología. Yo no voy a decir que la gente se cure de cáncer porque así me lo solicitaron y me parece prudente. Algo que sí recomendamos nosotros en el curso es que las personas no dejen sus medicamentos, ni de cáncer, ni de ningún otro tipo de enfermedad, ¿no? Sino que lo complementen. Sino que al practicar Chinen Qigong, finalmente es una ciencia. Entonces nosotros invitamos a los practicantes a que vivan su proceso con una mentalidad científica. Y no tienen por qué vivir procesos riesgosos, de salir emocionados del curso, de decir, voy a tirar todos mis medicamentos a la basura y me voy a curar. Hay gente que lo ha hecho. Y lo ha logrado, pero no es algo que nosotros recomendemos, ¿no? A nosotros nos parece más prudente ponerse a practicar, ir mejorando, que los resultados se vayan reflejando en las pruebas de patología clínica y que el mismo médico sea el que vaya disminuyendo la dosis y eventualmente elimine el tratamiento. Ha pasado. Ha pasado. Tenemos muchos médicos en los cursos, tenemos médicos que ahora son buenos amigos míos, incluso a raíz de que tomaron el curso, de los cambios que vieron en sus pacientes, que antes de darle medicamento a un paciente o antes de someterlo a una cirugía, lo mandan al curso y muchos de ellos ya no necesitan el medicamento y ya no necesitan la cirugía, pero están bien vigilados, ¿no?
No podríamos entender 5,000 años de conocimiento. Claro. Pero quizá yo creo que sí habría una capacidad de síntesis, y eso esperaría de ti, decir, ¿qué pasa con el Chin Chikung? ¿Qué sucede en la persona? ¿Qué es lo que detona que logra estas mejorías? Claro. Bueno, fíjate, en la historia de la medicina, y esto son alumnos médicos los que me lo han dicho, siempre ha habido estas curaciones milagrosas, ¿no? Que la medicina solo tiene la capacidad de clasificarlas como errores de diagnóstico, ¿no? Cuando una persona todo indica que no va a salir adelante y de pronto está perfectamente ¿Tú bien. serías un error de diagnóstico? Yo soy un error de diagnóstico, sin duda. Pero no tiene la medicina los argumentos para poder explicar ese tipo de situaciones. Y lo que hace el Chin Chikung es que estudia precisamente cuáles son los factores que pueden generar un cambio de ese tipo. ¿Lo logran todos? No, no todos lo logran. Lo que sí es que todos logran mejorar. Eso sí, y está avalado, está investigado en China, 20 años de protocolos, cientos de miles de personas. No hay persona a la que no le sirva. Pero ahora, acabas de decirlo. ¿qué tanto se logra? Varía. Varía. Y habría que decir que hay gente que igual en el Instituto Nacional de Cancerología ha fallecido. Sí, claro. Estando en Chin Chikung. Claro. ¿No? Sí, Para también. ser también... Sí, por supuesto. Finalmente todos nos vamos a morir. Claro. Algo que es muy importante es que la práctica de Chin Chikung, lo que hemos observado sin duda, es que mejora la calidad de vida de una persona sana, de una persona enferma, y también mejora la calidad de muerte de aquellas personas que terminan falleciendo. Qué interesante, ¿no? Mejoran la calidad de muerte. El proceso hacia ese, yo le llamo un viaje, ¿no? Yo lo aprendí a ver como un viaje. Y sí, o sea, es un proceso que puede ser sumamente doloroso, pero también es un proceso que puede ser tremendamente amable. Cuando yo empecé a enseñar Chin Chikung, por supuesto, fue muy doloroso la primera vez que una alumna se fue, ¿no? Y me quedo con una anécdota, porque para mí fue un impulso muy grande para seguir adelante. Una alumna con la que yo me encariñé muchísimo, a la que le diagnostican 2 meses de vida por cáncer, precisamente. Y le auguran, bueno, no a ella, sino a su familia, porque decidieron no darle la noticia a ella, les angustiaba mucho el impacto emocional que ella pudiera tener. Pero a su familia sí la prepararon, le auguraron los peores 2 meses de su vida, de dolores incontrolables, ni con morfina, etc. Y estuvimos trabajando con la señora, yo la iba a ver 1 o 2 veces a la semana. Ya no trabajo así, ahora me enfoco en enseñar, en dar la herramienta y que las personas no necesiten que yo vaya, sino que ellas puedan hacerlo de manera independiente. Y bueno, para no hacer la historia muy larga, sí falleció 2 meses después, pero el día anterior a su fallecimiento, ella todavía estaba en su casa, sin dolor. Fue Día de las Madres y les informó a todos en su familia que había vivido los 2 meses más bonitos de su vida después de que aprendió a practicar Chin Chikung, que era inmensamente feliz. Al día siguiente la tienen que internar y fallece. Sus últimas palabras fueron para su hija, que la había llevado a aprender Chin Chikung. Le dijo, nunca dejes de practicar Chin Chikung. Entonces, para mí ese fue un mensaje que me ha impulsado a seguir adelante todos estos años, ¿no? Porque he visto muchos casos exitosos de gente que ha salido adelante y eso para mí es un estímulo indescriptible, pero esa experiencia con esta mujer fue algo que dije, bueno, pues si aún así se puede vivir de esta manera, definitivamente esto es algo que debemos tener todos. Ahora entiendo a qué te refieres con una mejor manera de morir. ¿Qué pasa con el Qigong? ¿Se conecta nuestra mente con nuestro cuerpo con nuestra mente? Chin Chikung quiere decir trabajar con nuestra fuerza sustancia, el impulso de vida del que estamos hechos. ¿Ese es el chi? Es el chi, para despertar nuestra sabiduría. Y la sabiduría no la debemos entender como saber mucho, sino precisamente como saber lo que de veras importa y saber distinguir entre lo importante y lo no importante. Saber dar a las cosas la importancia que realmente merecen. Peso. Entonces, lo que hace la metodología del Chin Chikung es que desde el momento en el que empiezas a adoptar buenos hábitos posturales, por ejemplo, trabajas con una higiene postural, cuando nosotros no nos acomodamos bien, oprimimos los órganos, oprimimos las vísceras, restringimos sus funciones, desbalanceamos nuestra química interna.
Cuando nosotros nos sentamos bien, nos paramos bien, nos acostamos bien, caminamos bien, los órganos empiezan a recuperar su lugar, empiezan a estimularse unos a otros para generar un funcionamiento general más adecuado. Y todo eso impacta en nuestra emoción y eso impacta en la calidad de pensamientos que generamos. Y entonces, en lugar de estar en el círculo vicioso de ir perdiendo facultades e ir generando peores hábitos cada vez, entras en un círculo virtuoso en el que una cosa te ayuda a la otra y pues lo que pasa es que realmente se transforma tu vida. Allá te llamaron Lin Yang Laoshi, entiendo, en China. ¿Ha vuelto Lin Yang Laoshi allá? ¿Lo han visto? Sí. ¿Y qué dicen? Pues bueno, realmente yo creo que una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida fue cuando me volví a reunir con mi maestra Wang, que fue la que me dijo que iba a enseñar, y pude llevarle las fotografías de todos mis alumnos graduados hasta ese momento. Ella ya sabía, ¿no? Ella había recibido antes información y demás. Y bueno, fue un encuentro maravilloso porque cuando yo estuve en China en 1999, una anécdota que platico con cierta frecuencia en mis podcasts y en los cursos, es que mi corazón se conectó con ella desde que la vi y no me dio un abrazo, yo me quedé con ganas de ese abrazo, ¿no? Y ahora que regresé fue muy cariñosa conmigo y realmente pasó de ser esa figura inalcanzable, especial que fue para mí allá en 1999, a ser realmente una amiga, una madre, una compañera, como yo siempre lo había sentido, ¿no? Y bueno, pues han mostrado estar muy satisfechos y tener mucho orgullo de lo que hemos hecho en Occidente, porque no nada más México, tenemos alumnos prácticamente en todos los continentes, ¿no? Mira, qué buena noticia. Sí. ¿Qué les dejas? ¿Qué le dejas a todos tus alumnos? ¿Cuántos alumnos crees tú que has instruido actualmente? No creo, los tenemos perfectamente contados desde el primero, que fue mi madre. Mira. Hasta los más recientes. No tengo la cuenta precisa, pero sí sé que en el curso antepasado rebasamos los 18,000. 18,000 personas. Más de 18,000 personas he tenido el privilegio de compartir esta información con ellos. Y bueno, pues, ¿qué le dejo al público? ¿Qué le dejo a las personas que nos están viendo? Más que esperanza, porque a mí la esperanza me preocupa un poquito, ¿no? La gente a veces se hace historias que no necesariamente se van a cumplir. Pero yo creo que algo que aprendí cuando me reconcilié con la muerte, incluso antes de aprender Chinen Chikung, es que la vida es un viaje muy corto. Nos dure unas cuantas horas o nos dure más de 100 años, la vida es un viaje muy corto. Y yo creo que lo importante es vivirlo con toda la pasión y con todo lo que nuestra capacidad nos permita hasta el último momento. Y vivirlo cada día, la vida es hoy, la vida no es mañana. Y yo creo que es la lección más importante que aprendí. Creo que haber recuperado mi salud, tener una segunda oportunidad, volver a empezar a hacer una vida de nuevo, de cero a los 30 años, pues es algo que agradezco muchísimo. Pero creo que lo más importante de todo lo que he aprendido y de todo lo que me ha pasado ha sido aprender a vivir con plenitud, aprender a vivir completamente presente y valorando cada cosa que cada día, los nublados, los no nublados, los contaminados, los despejados, te regalan. Eso es lo que yo quisiera dejarle al público. ¿Algo más que tú quisieras compartir con nosotros aquí? Pues invitar a las personas a que escojan el camino que escojan. Creo que Chinen Chikung es el mejor camino que yo conozco, conocí muchísimos, pero que escojan el camino que escojan, realmente luchen cada día por ser y por estar mejor, porque no se puede estar mejor si no somos mejores, y que se aseguren que sus acciones sean coherentes y sean acordes con el mundo que quieren vivir y que quieren dejar a sus hijos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Carlos Eduardo, por estar aquí con nosotros. Un placer. Y bueno, yo sí podría decirle que creo fielmente, no sé qué tanto funciona el Chinen Chikung, es correcto, no sé qué tanto funcione, pero el señor tiene
2 años más que yo. Y eso es algo que duele tremendamente. Vean el señor la apariencia que tiene. Yo tengo 44 años, tienes 46. 46. ¿Es correcto? Sí, sí. Tiene que servir. Verte me hace pensar que funciona. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Hay 18,000 personas más que te lo pueden decir. Muchas gracias, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, gracias. Y por supuesto, gracias a usted. Nos vemos en la próxima aquí en SPR, Solo Preguntas y Respuestas. Gracias.